Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que nos escuchan y también nos ven, los que nos siguen por pauta.cl, en Antofagasta, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Santiago, en Temuco, también los que nos buscan en pauta.cl y streaming. Estoy ya adentro de mi jardín, en el sector de mi biblioteca, y hoy es martes 8 de agosto del año 2023. Y mientras me paseo por el jardín me pregunto, ¿somos más pobres o menos pobres? ¿Hay más pobreza o menos pobreza? ¿Hay que celebrar o hay que preocuparse? Realmente es difícil en estos días hacer afirmaciones sobre preguntas tan básicas. Un país debiera saber efectivamente, me parece que con los instrumentos y el desarrollo de las metodologías contemporáneas de datos, etcétera, debiera saber con certeza si la población bajo la pobreza, digamos, la población bajo la línea de pobreza es tal o tal. Sin embargo, la encuesta Casen, que había despertado ilusión y alegría, quiero decir que yo también caí entre los que al comienzo dijeron, pucha, que me dije a mí mismo qué pesimista es a veces uno, qué apocalíptico, y en realidad estos datos nos están mostrando que no estamos tan mal, todo lo contrario. Tenemos una pobreza del 6,5%, es decir, tenemos menos pobres. Sin embargo, siempre aparece una voz disidente a arruinar la fiesta. Y una de esas voces, que ustedes ya la conocen, y ha venido varias veces a visitarnos al jardín, y no siempre a traernos buenas nuevas en el último tiempo, es Jorge Quirós, economista, columnista de Economía y Negocios de El Mercurio, también es escritor. Jorge, bueno, arruinaste la fiesta, estaban todos sacando ya champaña, chaya, celebrando el tema de la pobreza aquí en Chile, Jorge. Sí, bueno, uno siempre tiene que ser en ciencia más amigo de la verdad, ¿no? Como decía ahí el pensador. A ver, lo primero que hay que decir antes porque hubo muchas voces, que dijeron, oye, ¿cómo puede ser esto? Porque hay cosas como evidentes, el aumento de campamento, el déficit habitacional, cómo este número, de dónde viene, en fin. No fui el primero que lo hizo. Yo creo que la construcción que hice junto con un coautor mío, que es socio de la oficina acá, Jorge Bravo, fue realmente meterse con un programa computacional y deshilachar toda la encuesta completa y recalcular e identificar dónde está el programa. Primero que nada, es bueno que los radioyentes sepan que decir que un país tiene 6,5% de pobreza es algo que no es solo bueno diciendo, oye, la pobreza está bajando. Ese número a mí me chocó porque yo conozco los números y yo te voy a decir una cosa. Según el Banco Mundial, ¿cuánto crees tú que es la pobreza que tiene Suecia el año 2019? Es decir, uno pensaría que tiene 2, tiene 3, tiene 4, o sea, si nosotros tenemos 6. Te informo que Suecia tiene 9,1. Mira. O sea, Francia. Hay una pregunta. ¿Y quiénes están en esa línea de la pobreza? ¿Son inmigrantes, hijos de inmigrantes? ¿Quiénes son? Bueno, no conozco los datos, pero cada país, esto de la pobreza es un tema de referencia, ¿no? Que va endógeno, va cambiando con el desarrollo social. Pero cuando un país que se pone como ejemplo de un estado benefactor, que mucha gente dice que es convergente, Suecia, y Suecia tiene 9,1, y me dicen que Chile tiene 6,5, yo digo, hay un problema en Chile, digamos, porque
Francia tiene 8,4, Noruega tiene 8,4. Entonces el número es curioso, ¿ya? Ahora, ¿por qué el número no está bien? Oye, antes de que sigas, que quisiera primero decirlo, porque probablemente hay algunos que nos están escuchando que no hemos dicho con claridad, o sea, nos estamos refiriendo a la información de CACEN que entregó el Ministerio de Desarrollo Social de que la pobreza en Chile sería de un 6,5%, que es el registro, entiendo, más bajo, sería, hipotéticamente, y que es lo que tú viniste a decir que no es así, el registro más bajo desde 1987. Ahora vamos a lo que ustedes descubrieron en este deshilachar los datos o revisarlos con lupa, por decirlo así. Claro, que nosotros concluimos que es más bien del orden del 11%, ¿sí? Ajá. Y si O sea, son 900.000 más pobres de lo que decía Casen, ¿no? 880.000 para ser exacto, 900.000, sí. Y si tú le crees al 6,5, entonces tienes que creer que tenemos menos pobreza que Suecia, ¿no? Para que quede claro, ¿ya? Ok. ¿Por qué el número no está bien? Lo primero que hay que aclarar es que cuando dicen hay un ahorro en lenguaje, obviamente, pero hay que ser preciso ahora. La CACEN, en esencia, es una encuesta de ingresos, ¿ya? Uh-huh. No una encuesta de pobres. Pregunta por los ingresos de las personas, ¿sí? Y lo que hace después es comparar esos ingresos con un gasto referencial. Claro. La CACEN no pregunta por gastos, ni pregunta por pobres, pregunta por ingresos de los hogares. Es decir, deja entenderlo bien, Jorge. Pregunta por ingresos y las referencias son, me imagino, una media de gastos, no sé, gastos de arriendo, gastos Es un gasto que se construyó, en el caso de estas CACEN que se vienen conociendo desde el año 2013, en la nueva metodología, que se construyó el año 2013 y se viene reajustando. Uh-huh. ¿Ok? Entonces tú tienes el ingreso, que lo viene la CACEN, y nosotros yo no cuestiono la CACEN, en el sentido de ser muy preciso. La CACEN está bien hecha, está bien medida, se ha hecho como siempre, están los ingresos, está toda la encuesta, ahí están los ingresos. Lo que pasa es que el cálculo de la pobreza no sale de la encuesta CACEN, sale de tomar los ingresos de la encuesta CACEN y compararlos con este gasto, que fue calculado hace muchos años atrás, el año 2013, y que se ha venido reajustando para comparar pesos de igual poder adquisitivo año por año. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se hizo el año 2013, ¿sí?, en los ingresos se les agregó una cosa que se llama el alquiler imputado, ¿no? Que la gente que tenía casa propia, se dijo, usted tiene más ingresos en realidad, porque tiene, además de todos los ingresos que recibe, y del subsidio, y la plata propia, en fin, recibe también una plata equivalente a lo que le costaría arrendar su casa. Lo cual tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Porque si yo digo, yo tengo un ingreso de tanto, pero sí, pero mi casa es mía. La casa es mía, bueno, tiene más ingresos, porque en el fondo tendría que gastar en arrendo, ¿sí? Entonces, al ingreso se le sumó un componente contable, ¿ah?, que es el valor del arriendo, ¿sí? Que es una pregunta muy específica. En la CACEN de esta oportunidad es la pregunta que está en el ítem 5.19, 5 romano.19. Ahí se pregunta exactamente cuánto es el arriendo de una casa como esta, que sea parecida y que esté aquí cerca, ¿ya? El arriendo, ¿sí? Ese está en el ingreso. El 2013, como se dijo, estamos poniendo un arriendo contable en el ingreso, tengo que poner el mismo concepto en el gasto, porque si no va a ser champa en solitario. Porque más ingreso, y no voy a juntar el gasto, voy a generar menos pobres, por un milagro estadístico, o contable. Entonces se le agregó el mismo componente. Por lo tanto quedó parejo. Los ingresos eran comparables con los gastos con los cuales se estaba comparando. ¿Ok? Ok, sí. Listo. Pues bien, los gastos entonces tenían tres componentes. Uno que era los alimentos, que se siguen con mucha precisión, la canasta básica de alimentos. El arriendo imputado, que es esta cosa contable que tenían los ingresos y que tenía que tener los gastos. Y los demás gastos, ¿ya? El resto. Cuando tú tienes tres componentes, lo correcto, y tienes que actualizar, o sea, corregir por inflación, lo correcto es llevar cada componente por la inflación que le corresponde.
por ejemplo, la canasta de alimentos, llevarla por el costo de la canasta básica, que está bien llevado y así se hace. Pero la metodología, a mi juicio equivocadamente, juntó los otros dos y los reajustó, y esto viene haciéndose desde el 2015, ¿ok? Y los reajustó por el IPC, que no es alimento, ¿ok? Habiendo en este dos componentes, ¿sí? Bueno, ¿qué ha ocurrido en los últimos 10 años? Lo que ha ocurrido es que ha llegado 1 millón de inmigrantes, los arriendos han subido muchísimo, especialmente en los sectores más populares, y por lo tanto, ese componente donde se suponía que estaba el arriendo, empezó a quedarse atrás empezó a sobrepasar. El indexador, que es el IPC, el no alimento, empezó a no recoger el verdadero incremento de este... Es decir, quiero entender, esos arriendos subieron por sobre el IPC, eso es, ¿no? Exactamente, yo calculé, y esos arriendos no los calculé yo de otra parte, vienen de la propia CACEN, porque la CACEN pregunta por el costo de los arriendos. Lo pregunta para poder estimar el arriendo imputado. Y ese costo de arriendo entre 2015 y 2022 subió, para el primer quintil, que es el más pobre, que es el relevante, subió 116%. En circunstancias que todo ese globo donde estaban estos arriendos metidos se reajustó en solo 32%. Es una tremenda, no sé si llamarla distorsión, pero es una diferencia enorme, porque en este grupo, que es todo lo que es no alimentos, el arriendo era el 58%. Entonces tú tienes el 58, ponle aproximado, 60%. 60% es arriendo de todo lo que no es alimento. Y ese 60 crece un 111. Entonces el total por lo menos tiene que crecer, por lo menos un 66, suponiendo que todo lo demás no crece. Es cosa de multiplicar, 111 por 0.6. Pero resulta que todo creció 32. O sea, es una subestimación del gasto con el cual se deben comparar los ingresos de la encuesta CACEN para determinar la pobreza. Eso es. La pregunta que te quiero hacer, Jorge, a ver, uno supone que esta es tú dijiste que era una encuesta seria, fiable, pero para sacar estas conclusiones, ahí hay gente con menos rigor, digamos, hay personas que hicieron este cálculo sin tomar en cuenta todo lo que tú estás diciendo. O sea, para el que sabe, esto debería ser un error, algo claro, visible, notorio, o de sentido común, no sé cómo decirlo. A ver, ¿cómo lo expreso? No quiero herir a nadie, eso es. Y quiero ser muy cuidadoso con las palabras. Sí. El tecnócrata, en el sentido burócrata, tecnócrata, él tiene como misión hacer la encuesta y la hizo bien, ¿ok? Uh-huh. Y después alguien, que es otro tecnócrata, tiene como misión compararla con los gastos, y la metodología dice, está escrita, que se reajustan así, como con el IPC, no alimentos. ¿Ah? Pero faltó una mirada más amplia de alguien afuera. No, un tecnócrata pensador. Eso, claro. Un tecnócrata pensador que dijera, oye, este reajuste no tiene ningún sentido cuando mi propia encuesta me dice que los arriendos están creciendo 111%. Oye, Jorge, pero la pregunta es la siguiente. ¿Este error viene ocurriendo desde el año 2015, eso es lo que entiendo? Sí, yo no pude reconstruir el 2013 porque me faltaron datos, pero supuse que en el 2015 estuviéramos en equilibrio todavía. Yo creo que ya había una distorsión ahí. Pero lo supuse en equilibrio y de ahí entonces me fui con los reajustes que debieron haber habido entre el 2015 y las distintas fechas. Y por eso que corregí en orden de magnitud, como lo puede hacer uno, no solo la pobreza medida del 2022, sino que también la de los otros años. Por ejemplo, corregimos también la del 2020. En 2020 se informaba una pobreza del 10,8 con la misma metodología y el número que nos da a nosotros es del orden del 17% para el 2020. ¿Ah? En el 2017 se informaba 8,6, a nosotros nos da 11. ¿Ah? Lo que a nosotros nos da es que en los últimos 10 años la pobreza en Chile nunca ha caído de los dos dígitos. Nunca. Espérate, y lo otro importante es que entiendo que esta cifra a la que le llegamos llega a ser, es la misma que la del 2015. O sea,
no es que se haya avanzado del 2015 hasta ahora, sino que retrocedimos, por decirlo así, ¿no? No, estamos igual que el 2015, pero en el fondo hemos retrocedido porque el 2015 se lograba con mucho menos subsidio. Uh-huh. O sea, hoy día hemos tenido que dar mucho más subsidio, un gasto público mucho más grande, para lograr la misma pobreza. Y por eso que yo digo que no hay milagro económico. Si lo único que puede reducir la pobreza es crecer más, tú no lo vas a lograr con subsidios. Ahora, Jorge, vamos a ver. Perdón, te voy a dar un dato. En el primer decil de ingresos, que es el 10% de hogares más pobres, el ingreso nominal, o sea, la plata que tú recibes sin corregir por inflación, por nada, la nominal cayó. Uh-huh. O sea, en plata para el bolsillo de la gente que recibe plata no con subsidios, sino que la propia plata que gana, cayó en términos nominales, en términos reales cayó el 25%. Entonces, hoy día hay una componente mucho más fuerte de subsidio. Entonces, el storyline, por así decirlo, la narrativa cambia. La narrativa que dio el ministro Marcel y otra gente fue, mira, a pesar que la economía no anda bien, el gasto público, mira las maravillas que hace. O sea, el relato empieza a resquebrajarse, por decirlo así, el relato optimista. La narrativa es otra. La narrativa es, mira todo lo que estamos gastando de más y la pobreza como tasa no cae porque no hay crecimiento. Claro. No le puedes doblar la mano al estancamiento económico con gasto público, porque además no es sostenible el nivel de subsidios que hay. La pregunta es la siguiente, Jorge. ¿Este error es imputable al Ministerio de Desarrollo Social o nada que ver? A ver, este primero es un error de criterio. O esta ceguera, por decirlo así, ya démosle esta ceguera. Buen nombre, me gustó, pero voy a plagiar. Esta ceguera o este no pensar lo que se está haciendo mecánicamente. Desde luego que el Ministerio de Desarrollo Social tiene una responsabilidad, porque hay que pensar las cosas que uno hace. Por mucho que digan, no, es que siempre lo hemos hecho así, sí, pero es que hay algo que está malo, ¿no? Te voy a dar un dato de por qué tenía que saltar esto, y por eso que no fui el único que lo dije, lo que pasa es que fui lo único que lo calculamos. Cuando tú ves el ingreso de las personas que tienen, el ingreso autónomo que se llama, el que la gente recibe por su propio esfuerzo, o de su propio, lo que ganan ellos, sus propios ingresos, más los subsidios que da el gobierno, más este alquiler imputado, ¿ok? Eso da un número. En el primer quintil, el año 2015 eran 366.000 pesos, la suma de los tres, ¿ya? El primer quintil es el 20% más pobre de los hogares de la población. En CACEN 2022, eso da 611.000 pesos. Estamos hablando de pesos nominales, pesos cada año, ¿ya? ¿Cuánto de ese aumento, que es un poco menos del doble, ¿sí? De 366 a 611, como el 40%. ¿Cuánto de ese aumento, que son 244.000 pesos, cuánto de ese aumento se debió a este alquiler imputado? Uh-huh. La mitad del crecimiento no es un ingreso que la gente ve, es un ingreso que le imputan, que dicen, no, usted gana más porque el arrendo de la casa no lo paga. Ok, no tengo problema con eso, pero que se refleje en el gasto, para que no distorsione. Y no está reflejado. Entonces, distorsiones, o sea, y por eso que mucha gente llamó la atención sobre esto, cómo esto sube el precio. Es decir, toda la gente decía, oye, ¿cómo es que sube el precio de las casas? Cada vez arrendar un cuarto chico vale, no sé, 100.000 pesos, 200.000 pesos. Y hay menos pobreza porque ese cuarto chico que tú tienes, te lo regaló tu abuelita, entonces es parte de tu ingreso. La respuesta era no, porque también está anotado en los gastos. Y lo que nosotros estamos diciendo, no está anotado en los gastos. Estuvo anotado en los gastos en 2013, pero se reajustó de una manera que groseramente subestimó el verdadero costo de eso y pudo haberse hecho bien porque la propia CACEN te estaba diciendo por cuánto había que reajustar. Oye, Jorge, un criterio. Y ante esta investigación que ustedes hicieron, ¿hubo alguna respuesta del Ministerio de Desarrollo Social, de los responsables del mismo gobierno? ¿Ha habido una respuesta a decir no? ¿O una contradicción a la afirmación? ¿O una explicación? Mira, no ha habido ninguna. Nosotros, además de lo que escribí yo en la prensa, pusimos una nota técnica en mi página web. Está explicado exactamente cómo se hizo. Esa nota técnica está para especialistas. Por lo tanto, se puede consultar. Y lo que sí he tenido muchas conversaciones con muchos economistas y colegas
y con algunas personas que también saben de esto y que me han preguntado y yo le he contestado de qué se trata y en general hasta ahora, bueno, puede que la muestra mía esté segregada, ¿eh? Pero sí he conversado también con gente que pensaba distinto, ¿eh? Que pensaba que estaba compensado y no digo que los haya convencido, pero por lo menos le dije, oye, mira la página web, qué sé yo, y por lo tanto no solo no ha habido respuesta del Ministerio de Desarrollo Social, sino que tampoco ha habido economistas de los que habían dicho antes que es una buena noticia, qué sé yo, que hayan dicho, oye, por su piloto no puede tal cosa o tal otra. Y toda la metodología está escrita. Oye, porque finalmente detrás de todo esto hay una batalla también ideológica, ¿no es cierto?, de una visión de cómo se enfrenta la pobreza. Mientras unos creen que con mayor subsidio y otros creen que en realidad la fórmula, la que tú planteas, es el crecimiento. O sea, esa es como la batalla de ideas de fondo, digamos, ¿no? Sí, sí, mira, yo he tratado de no ponerlo en esos términos, a pesar de que también tengo obviamente mi posición, que todo el mundo la conoce, pero yo tengo como economista siempre un enfoque cuantitativo, numérico. ¿Ah? Uh-huh. Es obvio que más subsidios ayudan a reducir la pobreza, eso es 2 más 2, 4. Si El problema es que no es sostenible. No, claro, ¿Ah? no es sostenible ni es suficiente. Uh-huh. O sea, no le puedes dar vuelta a la mano al estancamiento social, económico, no te dan los números para eso. Ese es el tema. Y ahora, Oye, esos temas yo llegué a la conclusión corrigiendo los números, no porque sabía que iba a llegar. O sea, la pregunta es la siguiente. ¿Cuán preocupantes son estas cifras? Me imagino que son mejores de todas maneras que en el resto de Latinoamérica, los países más vecinos, de lo que está pasando en Argentina. Obviamente que son mejores, pero para lo que nosotros íbamos en la curva en que íbamos, no sé, en la mejora en que íbamos a nivel de las últimas décadas, imagino que estas son malas noticias. ¿Cuán preocupante son esta información, digamos? ¿Qué pasa si el estancamiento sigue, por decirlo así? Si no hay crecimiento en los próximos años, ¿qué es lo que viene? a ver, lo bueno siempre es descubrir, o sea, es preocupante tomar el mando del avión y ver que están mal los instrumentos y que en realidad no ibas volando no sé, a 10.000 metros, sino que iba a 1.000. ¿Ah? Uh-huh. Es preocupante, pero es bueno saber que son 1.000 y ahora sabes que son 1.000. ¿Ah? Uh-huh. Yo creo que es preocupante porque te está mostrando que en los últimos 10 años la pobreza nos ha movido los 2 dígitos en Chile. Ahora, cuando tú piensas un poco, tiene todo el sentido del mundo. O sea, en los últimos 10 años la economía creció un muy poco, la inversión está estancada y llega 1 millón de personas afuera. O sea, ¿qué duda te cabe? ¿Ah? Uh-huh. Ahora, lo que sí es que hacia adelante te está diciendo el número, porque si tú dices, bueno, hemos bajado igual, entonces, bueno, tengo un espacio, ¿no? Pero no, pues no he bajado, estoy ahí pegado en ese número, en el 11 y tanto por ciento, que sé yo, casi 2 millones de pobres, por ahí, 2,3. Y ese tema te está diciendo que como no es sostenible este nivel de gasto, si tú no logras dar vuelta a la situación económica muy rápidamente, esto va a ser, se nos va a complicar mucho. Eso te está diciendo. Y yo creo que es bueno tener estos números actualizados y es bueno que haya una discusión, es bueno que haya, como dijo Vivian Blandor hoy día en el Mercurio, muy acertadamente, un grupo independiente del gobierno que revise esto, porque tenemos que tener claridad de dónde estamos. Y yo creo que estamos con estos números en una especie de ficción. Una ficción absoluta, porque además, oye, si todos conocemos los números internacionales, o sea, me dicen que Chile tiene menos pobreza que Suecia, o sea, esto está mala, ¿no? Está mala. Jorge, se insiste en el crecimiento, este ya es una discusión que se está dando política por el tema de la reforma tributaria, pacto fiscal, el crecimiento. Me imagino que eso lo tiene claro un ministro de la calidad técnica de Marcel, ¿no es así? Y entonces la pregunta es, ¿por qué se sigue insistiendo por la otra vía, aparte de la cosa? O sea, como alguien como Marcel, que es un técnico, que sabe, que es economista, competente, digamos,
no está tomando el rumbo equivocado que está tomando, porque desde tu mirada es un rumbo equivocado, ¿no? O sea, son énfasis equivocados. A ver, yo creo que el foco, y esto vale también para la derecha, el foco verdadero, o sea, yo no tocaría los impuestos, yo creo que hacer muchos cambios tributarios, yo discrepo de las propuestas de Marcel, pero el foco no debería estar ahí. Mira, Chile no crece por dos motivos importantes. En el corto plazo, en el largo plazo no crecemos porque estamos asignando muy mal el gasto en educación, pero en el corto plazo no crecemos porque, primero, tenemos los procesos administrativos de permiso y de evaluaciones más Burocrático. engorrosos de toda la OCDE, por lejos. Pero tú vas a hacer un proyecto y te encuentras con que te demoras 10 años y corres un riesgo enorme. O sea, un proyecto de $1.000 millones tiene un gasto de inversión de 30, 40 millones de dólares. En Chile es tirarla a la tómbola. Entonces es mucho riesgo invertir en Chile. Y sin embargo, tuve una columna hace un mes atrás, la anterior. sí, lo vi, el ministro y los 40 proyectos. Sí, lo vi. No existen los 40 proyectos. Claro, porque hay que expliquemos solo a los auditores, nos quedan 1 minuto, 2 minutos, pero es interesante, tú le hablas ahí de una historia de Catalina la Grande, que tenía un amante que era un general ruso, que la hizo recorrer, el general Potemkin la hizo recorrer un sector de Rusia mostrándole el progreso, unas ciudades que no existían, que eran mentiras de ficción. Habían unos soldados ahí haciendo como de pobladores de ciudades, una ciudad, bueno, y en foto, por eso se habla del pueblo Potenki, o no sé cómo se llama. En política se dice, hizo un pueblo Potemkin cuando tú mostraste la realidad de tu país que no es la verdadera. Ya, tu afirmación. Cuando alguien va a Chile y dice que hay 40 proyectos que hay más de 40 proyectos de hidrógeno verde, y uno toma la lámina, los cuenta, y no son 40, son 23. De los 23 hay 17 que en realidad no son proyectos porque no se ha tomado una decisión de inversión, pero los otros 4 son todos pilotos y son no más de una décima de milésima de la potencia eléctrica instalada, y uno de los otros 17 estaba en Chile y se aburrió, tomó sus cosas y se fue a Texas, y en Texas ya le dieron los permisos que aquí en Chile todavía no se los daban. Entonces no tenemos proyecto de hidrógeno verde en Chile, Cristian, no tenemos. O sea, perdón, no existen. ¿Y por qué no existen? Oye, y no existen no porque los impuestos sean 27 y si bajan a 22 van a existir. No. Yo creo que hay otras buenas razones para bajar el impuesto del 27 al 22. Pero si tú no remueves lo que significa hacer una reingeniería, dictar nuevos cuerpos legales, hay que hacer la pega de nuevo. Si tú no remueves eso, olvídate. En Chile no hay más inversión. Y esta cuestión no tiene remedio. Lo más grave, claro, que parece que, como que, bueno, lo que tú estás diciendo, uno dice el ministro y los 40 proyectos, suena como Alibaba y los 40 ladrones, pero bueno, una cosa de sonido, rima nomás, pero, y que se cruza con la fundación y todo, pero queda como que el ministro Marcel está tratando de vender un relato, storytelling, ¿no? Bonito, pero habría una gran mentira en el fondo. Yo lo comparo con el cuento del alemán Detau, que también lo cité ahí, que es un cuento muy cholo, muy entretenido, que en el cuento los soldados de Potemkin se empiezan a creer el cuento de verdad, empiezan a creer ellos que el pueblo es de verdad. Entonces yo digo, bueno, todos los políticos, toda la autoridad, alguna vez cuando van afuera hacen un poquito un pueblo Potemkin. Yo no voy a rasgar vestidura, pero si todo el equipo termina creyendo que ese cuento es de verdad, está muy serio el problema. Ajá. Y a mí me da la idea que sí, o sea, porque esa lámina no la hizo el ministro, esa lámina la tiene pasado al ministro de Energía. El ministro no tiene por qué saber exactamente el detalle de los proyectos. Entonces, si nos pasamos la mentira en la fantasía, la fantasía de que tenemos proyectos de hidrógeno verde, ahora nos pasamos la fantasía de que hemos reducido la pobreza. Este es un país que está viviendo la negación, Cristian. Oye, nos está pasando algo parecido a los argentinos, es un síndrome medio argentino. Los argentinos también se inventan a sí mismos un relato muchas veces que encubre una catástrofe, es capaz de encubrirla con un relato precioso y con una narrativa. Nos estamos pareciendo a los argentinos, es una conversación que tenemos que seguir profundizando. Lamentablemente tenemos que despedirnos. Muchas gracias, Jorge, por haber venido nuevamente a desnudar al emperador o mostrar que está desnudo con el cuento de Andersen aquí en Desde el Jardín. Nos deja, claro, un sabor preocupante y amargo, pero es amarga la verdad, quiero echarla de la boca, decía el poeta español Quevedo. Así es. Gracias, Jorge, por habernos acompañado esta tarde en Desde el Jardín. Que esté muy bien, que esté muy bien.
Nos vemos. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera del jardín. Recordarle que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y con la cultura de la empresa, y Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos con profesores de Chile aquí en Desde el Jardín. Los espero para una tan interesante conversación como esta mañana, aquí a las 8 de la tarde en Pauta. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.